Buenos días, apreciado tutor y compañeros de equipo de trabajo. Este video es realizado para darle cumplimiento a la fase final, fase 5 del curso Estática y Resistencia de Materiales y para complementar el video total explicando de mi parte la fase 2, evaluación de cargas externas de la estructura asignada. Mi nombre es Marileana Quiroz Ponce y espero cumplir con las expectativas de esta fase 2 de esta explicación. Pero recordemos que es una cercha. Una cercha es una estructura de madera o metálica que sirve para soportar otras cargas. Está construida por celosías metálicas de acero redondo y ángulos. En este video explicaré la fase 2, trabajo colaborativo 1, donde se evalúa todas las cargas externas que debe soportar la estructura asignada. Para el desarrollo de esta fase se determinó las cargas muertas y vivas de acuerdo a la explicación del tutor consignada dentro del foro colaborativo de esa fase. Para el desarrollo de este ejercicio se tomaron en cuenta los siguientes datos: el terreno de 12 metros por 24 metros, que está separado por 3 metros, el número de cerchas que se tuvieron en cuenta, el cual fueron 9, la pendiente utilizada fue de 25 grados, la longitud C, que es igual a 12 metros, la longitud CS, que fue igual a 13,24 metros, el área de influencia, que es igual a 39,72 metros cuadrados, el tipo de cercha, que fue elegida tipo abanico, y el perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, el cual fue elegido para esta actividad. Para el diseño y construcción de esta cercha, desde el inicio de esta actividad o el inicio del curso, se eligió el diseño, el cual fue en forma abanico. Posteriormente se debió poner en práctica todos los temas incluidos en el entorno del conocimiento, los cuales fueron estática de partículas, estática de cuerpos rígidos, análisis de estructuras, concepto de esfuerzo, carga axial, torsión, flexión, columnas esbeltas. En todos estos temas se dio paso al desarrollo eficaz de este ejercicio. Para realizar el cálculo de las longitudes de los elementos, se tuvieron en cuenta las distancias que hay entre AB, BC, CD, DE, F, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL, AL, BL, CK, DJ, EI, FH, BK, DK, DI, FI, y se realizó el total de estas longitudes. Las distancias que se toman entre los diferentes puntos mencionados se realiza para darle una mejor resistencia a la estructura, calcular mejor el material. Para el revestimiento de la cubierta se eligió el material Eternit. El Eternit son unas tejas que son utilizadas preferiblemente para construcciones de larga duración, principalmente en las áreas de aplicación en cubiertas y revestimientos. Puede ser para revestimientos internos y para revestimientos externos. Esto protege contra la humedad, contra el sol y aplica perfecto para el diseño y construcción de la cercha de nuestro ejercicio. Para la identificación y análisis de cargas vivas y muertas para la cercha, se debe tener en cuenta identificado factores como dimensiones, tales como espesor, longitud y volumen, materiales que componen la estructura para identificar el peso específico, datos de la zona climática como lluvia, viento, entre otros, y uso al que se le dará a la estructura para realizar el análisis sobre cargas.
Debemos tener en cuenta en el desarrollo de este ejercicio la diferencia entre peso y carga. Peso surge de la acción de la fuerza de la gravedad sobre un volumen de un material determinado. En cambio, la carga es la acción de este peso en la estructura. Para saber el peso se necesita aplicar la fórmula de peso igual a volumen por peso específico, y para identificar la carga se aplica la fórmula de la carga igual al peso específico por base por altura, tal como se muestra en la identificación de las cargas. Hay dos tipos de fuerzas actuando en un cuerpo, las externas y las internas. Las externas son las actuantes o aplicadas exteriormente y las reacciones o resistentes que impiden el movimiento. Las internas son aquellas que mantienen el cuerpo o estructura como un embalaje único y corresponden a la fuerza de unión entre sus partes. Las cargas gravitacionales son las que son divididas en cargas muertas y cargas vivas. Las cargas muertas son cargas permanentes y que no son debidas al uso de la estructura. En cambio, las cargas vivas corresponden a cargas gravitacionales debidas a la ocupación normal de la estructura y que no son permanentes en ellas. Para la distribución de la carga en los nodos cuerda superior de la estructura, se identifica la sumatoria total y se pasa a kilonewtons. Debemos tener en cuenta que se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a los que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión.